No sé si se llega a escuchar el radio. Vamos a voltearlo y ver si podemos sintonizar algo. Bienvenidos son todos queridos amigos a otro video más de su canal Tecnodata. El día de hoy les voy a mostrar cómo podemos poner un artefacto. Por ejemplo este es un tensiómetro, este es para medir la tensión. Él funciona con pilas, con baterías. Igualmente tenemos por aquí para el ejemplo, este es un radio. Este radio ya está viejo, aunque está bastante golpeado, no funciona muy bien. Pero lo importante aquí es que es de baterías. Vean. Estas son baterías pequeñas, estas son baterías más grandes. Pero lo importante aquí es que funcionen con baterías. ¿Por qué es importante que funcionen con baterías? Porque en el video les voy a mostrar cómo podemos agarrar un artefacto así como este, o una linterna o cualquier artefacto que funcione con pilas, con baterías. Lo podemos transformar o podemos hacerle una adaptación, una pequeña adaptación para que no funcionen tanto con baterías como con un cable USB. Aquí tengo un cable USB. Entonces lo primero que vamos a ver aquí es el voltaje. Vamos a alumbrar aquí. Espero que allí se ve el voltaje. Aquí dice que lleva dos baterías de 1.5 voltios cada una. Y ese 1.5 voltios se suma porque están conectadas en serie. Vean, aquí tenemos el polo negativo y de este lado tenemos el polo positivo. Entonces las baterías van colocadas aquí en serie, y como es en serie se suman los voltajes. Entonces tendríamos 1.5 voltios más 1.5 voltios. Tendríamos que este radio funciona con 3 voltios de corriente continua. Recuerden que le hacemos esta conexión con USB y no con un cable para conectar directamente la corriente. Primero porque es 3 voltios. Y segundo porque es corriente continua, corriente rectificada. Recuerden que la corriente rectificada o continua tiene polaridad, es decir, negativo y positivo, a diferencia de la corriente alterna. Aquí tenemos este artefacto. Vamos a poner esta caja por acá a un lado. Que él funciona, a diferencia de la radio que son pilas grandes, él funciona, vean, aquí tenemos dos baterías pequeñas. Y al igual que la radio, también funciona en serie. Vean, aquí tenemos polo negativo, polo positivo, polo negativo y polo positivo. Estas también son de 1.5 voltios cada una. Entre las dos me suman 3 voltios de corriente continua, corriente directa. Lo que vemos aquí es que estos dos, pasa que está difícil ahí de ver porque es muy pequeño el espacio, pero ahí vemos que este y este están separados. Vean que aquí se llega a observar un alambre que pasa y baja. No están unidos estos dos, a diferencia de estos dos que sí están unidos. Entonces vamos a medirle continuidad. Aquí tenemos un tester y lo ponemos en continuidad. Allí lo tenemos en medición de continuidad. Medimos estas dos, nos dan continuidad. Ahora medimos estas dos y no nos da continuidad. Entonces lo que quiere decir, claro, en este porque es pequeño, entonces quiere decir que la serie inicia aquí, viene para acá, este da continuidad con este y termina aquí. Entonces ese es el sentido de la serie. Y este, al igual que el radio, también funciona con 3 voltios de corriente continua. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar un cable USB común y corriente, que vamos a conectar al transformador de cualquier teléfono, con tal que la entrada sea USB. Por lo general, estos transformadores de voltaje nos entregan 5 voltios de corriente continua. Yo lo que hice fue que corté la punta de aquí, de este cable. Él llevaba esta punta y yo la corté y puse estos dos cables. Vean que tenemos uno rojo y uno azul. Vamos a medirlo con el tester a ver qué voltaje nos está entregando. Ya lo tenemos conectado aquí a la fuente de corriente alterna. Él lo transforma en corriente continua y le baja la polaridad, le baja el voltaje. Ahí lo tenemos en medición de DC, corriente directa o corriente continua. Ponemos aquí en el rojo la pinza roja y aquí en el azul la pinza negra. Y vemos que nos entrega 5.19 voltios. Aquí nos está entregando 5.9 voltios.
Y aquí, donde van las baterías, nos dice que funciona con dos baterías de 1.5 voltios cada una. Entonces lo que vamos a hacer, no lo podemos conectar directamente aquí, estos dos cables, positivo en positivo y negativo en negativo, porque vamos a superar los 3 voltios con el que él se alimenta. Si nos marcara 3.4, 3.5 voltios, aún podríamos conectarlo. Pero con 5 voltios ya se pasa por bastante. Entonces podríamos dañar algo allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desconectar aquí. Y por aquí yo tengo lo que son unos diodos. Tanto diodos rectificadores como diodos LED. Bueno, aquí tengo rojo, verde y amarillo. ¿Para qué tengo estos diodos? Cuando nosotros añadimos cualquiera de estos artefactos al circuito, o en este caso al cable, que es el que va a formar el circuito con el que vamos a alimentar el equipo, ellos nos tumban un poquito de voltaje. O sea, estos así pequeños, aquí tenemos IN5408, estos son de reciclaje, estos los saqué yo de cosas anteriores que se dañaron y bueno, rescaté algunas piezas electrónicas como esta, algunos componentes electrónicos. Este que tenemos aquí es IN5404. Estos hacen que caiga un poquito la tensión, que es lo que necesitamos nosotros. Tensión es voltaje, hacen que caiga el voltaje. O sea, si yo los conecto antes de conectarlo aquí, ya él no me va a entregar 5.20, puede que me entregue 5. Si le coloco otro más, puede que me entregue 4. Si le coloco un diodo LED, que es igual que esto, pero es un diodo también, pero este ilumina, por eso se llama diodo LED, genera luz, o sea, genera calor, él consume o hace que caiga el voltaje. Es decir, si normalmente por aquí me entrega 5 y yo le coloco este, me entregaría 4. Supongamos. En realidad no sé perfectamente cuánto consume, porque dependiendo del color es el tipo de voltaje que él consume. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con ayuda del cautín y del estaño, que lo tenemos aquí, vamos a soldarle aquí. Ya lo medimos y sabemos que nos entrega 5.20. Entonces lo primero que vamos a hacer es soldarle un diodo rectificador de este. Estos diodos, vean que aquí tiene una franja. Entonces ellos tienen un lado positivo y un lado negativo, que serían ánodo y cátodo. Aquí pueden apreciar, para que se entienda mejor, cátodo es la parte de la franja y ánodo es la parte que no tiene la franja. Y él deja pasar corriente en una sola dirección. Esa dirección es de ánodo hacia cátodo. Si tú lo conectas de cátodo a ánodo, no te va a dejar pasar voltaje ni ningún tipo de señal para allá. Vean cómo es el símbolo de él, y él deja pasar solamente de ánodo a cátodo. Es decir, el ánodo sería como la parte negativa, el cátodo la parte positiva. Aquí lo tenemos mejor explicado. Ánodo, la parte positiva, y cátodo, la parte negativa. Él va a dejar pasar corriente solamente en esta dirección, es decir, de donde no tiene la franja hasta donde tiene la franja. Y ya sabemos que entonces, como lo vamos a conectar al cable positivo, que es el rojo, vamos a conectar entonces la parte que no tiene franja hacia la parte que tiene la franja, que sería de ánodo, que es positivo, a cátodo negativo, para que deje pasar voltaje hasta allá y él cumple la función de bajar el voltaje. En este caso lo vamos a usar para eso, pero él en realidad es para rectificar o dejar pasar solamente señal positiva. Eso es lo que viene fabricado, pero en este caso lo vamos a usar, vamos a aprovechar de que él consume, o sea que baja un poquito la tensión para lo que necesitamos. Igualmente tenemos estos LED tienen dos paticas aquí adentro. Vamos a iluminarlo a ver si se logra observar. Allí dentro, el adentro, si no igual yo les dejo una imagen para que ustedes vean estas dos patas. Aquí dentro, este LED tiene dos patas que corresponden a estas dos paticas que están aquí. Una patica parece una bandera, que en este caso es esta de aquí, y la otra es una patica más finita, que es esta que está aquí. Una más gruesa y una más fina. Aquí él nos está indicando que tiene, ven lo que les explico,
una lámina grande que parece una bandera y una lámina pequeña. La pequeña corresponde al ánodo y la grande corresponde al cátodo. Igualmente que en este que está aquí, el cátodo es negativo, el ánodo es positivo. Es decir, el ánodo es la que vamos a conectar al positivo. Entonces sería la pata pequeña, la que tiene la parte aquí pequeña, al positivo. Y nos quedaría la grande, que sería el cátodo suelto. ¿Y qué pasa con este? Como este también es un diodo, él también tiene un consumo de voltaje. Pero como él necesita iluminar o está diseñado para iluminar, entonces consume más voltaje que este que es el diodo pero rectificador. Este es un diodo LED y este es un diodo rectificador. Con ayuda de estos complementos yo los voy a ir poniendo aquí en la serie hasta obtener el voltaje que yo necesito para este aparato, que son 3 voltios, y para este, que son 3 voltios. Hay unos aparatos que llevan 3 pilas y serían 4.5 voltios. Hay unos que llevan 5, hay unos que llevan una sola. Entonces, dependiendo del aparato que tú quieras conectar a esa fuente USB, es que tú vas a usar cada uno de estos componentes. O si tienes uno que consume 5, bueno, le conectas directamente aquí. Lo primero que vamos a hacer es conectar un diodo. Vamos a conectarle un diodo de estos LED y vamos a medir con el tester a cuánto logramos bajar ese voltaje. La pata pequeña es esta que está aquí, entonces es la que vamos a conectar al positivo. Agarramos el cautín. Ya yo le puse estaño porque yo estaba haciendo unas pruebas antes de hacerlo para rectificar que el diodo no estuviera quemado, y las unimos. Esperamos que se enfríe. Allí está muy débil todavía. Ahora el punto positivo estaría quedando aquí de este lado y este seguiría siendo el negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el tester y vamos a volver a medir a cuánto logramos, para saber a cuánto logramos bajar el voltaje. Conectamos aquí, ya lo tenemos conectado, y nos venimos con el tester. Recuerden, tester en medición de corriente continua. Tenemos negativo, tenemos aquí con el azul que es el negativo, y tenemos positivo. Vean allí, 3.5, bueno, casi 6, 3.6 voltios. Entonces logramos bajarla de, aquí nos está entregando 5 voltios, aquí lo logramos bajar a 3.5, bueno, 3.6. Vamos a soldarle uno de estos. Recuerden que él tiene que ir soldado así, de donde no tiene la franja hacia donde tiene la franja. ¿Para qué? Porque si lo soldamos así, no nos va a dejar pasar la corriente para acá. Entonces tiene que ir así. Entonces vamos a soldarlo y volvemos a medir a ver a cuánto le podemos bajar esa tensión o ese voltaje. Entonces nuevamente, aquí ya tiene estaño. Vamos a proceder a soldarlo. Nos ayudamos aquí el alicate para no soldar encima de esto. Esperamos que se seque allí. Y bueno, ya aquí tenemos ahora la parte positiva es esta y esta es la negativa. Y vamos a volver a medir. Aquí yo cometí un pequeño error y se los voy a decir para que ustedes no lo cometan. No lo voy a editar para que vean que son cosas que pasan. El error que cometí fue que no desconecté la corriente cuando iba a soldar con el cautín. Lo recomendable es desconectarlo y soldar. Entonces bien, ahí ya está conectado, no tenemos que conectarlo. Lo ponemos otra vez en corriente continua. Agarramos el negativo con el azul y ahora tenemos el positivo aquí. Y vemos que ya logramos bajarla a 3.3. Recuerden que estaba en 3.6 solo con el diodo LED. Ahora lo tenemos en 3.3. Y ya este es un voltaje con el que podemos probar el radio, que es un poco menos delicado que el tensiómetro. Entonces, si ustedes necesitan bajarlo más, le ponen otro diodo. Si ven que es muy baja, entonces van jugando así. Prueban el diodo LED amarillo, prueban el diodo LED verde, que dependiendo del color cambia lo que es la tensión. Entonces bien, aquí dijimos lo siguiente:
Esta parte que está aquí es el negativo, donde empieza la serie. Negativo, positivo, negativo, positivo. Las dos baterías van así. Vamos a ponerles el ejemplo. Lo que pasa es que no tengo estas baterías grandes. Las baterías tienen esta parte que está aquí. Vean, es el positivo. Y esta plana es el negativo. Entonces tenemos dos baterías, cada una de 1.5. Entonces, negativo iría aquí, conectado aquí. Y nos quedaría positivo. Entonces, el negativo de la batería iría aquí. Y este conectaría con este. Recuerden que aquí usa baterías de las más grandes. Entonces, quedaría conectado las dos baterías y los dos puntos, este y este. Y allí, como están en serie, nos entregaría 3 voltios. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ya aquí tenemos los 3 voltios. Vamos a desconectarlo. Tenemos los 3 voltios. Negativo y positivo. Entonces, necesitamos conectar aquí. Y necesitamos conectar aquí. Negativo aquí y positivo aquí. Entonces, aquí yo tengo un cable. Vamos a, con ayuda de este cable, vamos a conectarlo aquí en esta parte que es el negativo. Y ahí tendríamos conectado el negativo. Y aquí le damos un poquito de vuelta para que se mantenga algo unido allí. Y aquí tendríamos lo que es el positivo. Vamos a ponerlo así de espalda para que se vea un poquito más. Este es el botón de encendido. Aquí está apagado. Yo toco aquí y lo prendo y debería prenderse el diodo LED, indicando que se está cerrando el circuito. Entonces, ahí lo dejamos apagado. Conectamos lo que es el transformador de voltaje y ya aquí tendríamos negativo y positivo. Tendríamos los 3 voltios. Ahí enciende y ahí se apaga. No sé si se llega a escuchar el radio. Vamos a voltearlo y ver si podemos sintonizar algo. Tenemos el negativo, tenemos el positivo y lo encendemos. Ya tenemos el volumen en 10. Vamos a bajarlo. Subimos el volumen. Movemos la sintonía. Que aproximadamente de 1 metro de ancho, quizás uno llegar en algunos momentos hasta 8 metros de altura y más de 200 metros si yo quito de ancho esto, con este fenómeno se debería apagar, que ¿ya? se presenta. Se apaga, Climática. se prende, se apaga. Vean, desconectamos. El chorrerón, donde hemos venido también entonces, de esta haciendo manera, sesiones especiales. El chorrerón es vamos a una bajarle quebrada volumen. intermitente que en algún momento. De esta manera, entonces pusimos a trabajar este radio. Vean que es un radio de pila. Lo pusimos a trabajar con corriente a través de lo que es un regulador o un transformador de voltaje de un teléfono y un cable USB. Lo vamos a desconectar lo que es aquí. Vamos a desconectar aquí. Desconectamos aquí. Para soldarle otro diodo LED y tratar de bajarle un poquito más el voltaje y probar este que está aquí, que es el tensiómetro. Entonces vamos a poner esto por aquí. Volvemos a conectar el cautín. Aquí tenemos ya el negativo. Entonces, como les dije, la iniciamos aquí. Ella inicia aquí, igual, negativo, positivo. Pasa al negativo y llega al positivo. Sería como conectarla así. Las baterías nos van a decir cómo van. Iniciamos la serie aquí y muere aquí. Entonces iría, ya les voy a explicar, ¿verdad? Negativo, positivo, negativo, positivo. Vean, allí encendió. Lo apagamos. Entonces, bien, negativo llega a positivo. Estas dos se unen. Tienen continuidad. Entonces, negativo, positivo, como están unidas, tienen continuidad, pasa nuevamente al negativo y muere aquí en el positivo. Entonces, la dirección de la serie es esta. Va en esta forma. Entonces, vamos a sacar nuevamente las pilas. Ya nos aseguramos cuál es la posición. El negativo iría aquí, en este resorte que está aquí. Ahí ya tenemos el negativo. Y el positivo iría conectado aquí, vean. Empieza en negativo, tenemos el cable negativo. Muere en positivo, entonces sería este positivo el que iría ahí. Pero antes, vamos a soldarle otro diodo para bajarle un poquito más el voltaje. Y el diodo, recuerden, va de esta manera. De donde no tiene la franja
hacia donde tiene la franja. Entonces, vean, lo tenemos que colocar así para que siga esa misma línea, con la franja hacia allá. Y allí ya lo tenemos completo. Vean, tenemos el negativo, tenemos el positivo con el diodo LED, diodo rectificador, diodo rectificador. Entonces ahora lo que toca, vamos a quitar esto de aquí, vamos a poner esto mirando hacia allá, es energizar. Entonces conectamos aquí. No vamos a medirlo, ahí lo podemos medir todavía, para saber cuánto voltaje nos está entregando. Voltaje de corriente continua. Y vamos a hacerlo. Pata positiva, esta que está aquí. Pata negativa, ahí sí no está marcando bien. 3 voltios, 3.06 voltios de corriente continua. Esa es la medición que queríamos observar. Soltamos, volvemos, hacemos buena presión y 3.06 voltios de corriente continua. Ya estamos bastante cerca de lo que son los 3 voltios. Igual, para que tengan un ejemplo y vayan viendo cómo van cambiando las mediciones, vamos a medir antes de cada uno de ellos. Si yo mido aquí, antes de todo, y mido aquí 5.20 voltios, porque está antes de todos los componentes que están en la serie. Si yo mido aquí, ya debería medir un poquito menos. Sé que no hace contacto bien aquí el negativo. Vean, 3.6 después del diodo LED. Después del diodo LED y el diodo rectificador, debería medir menos todavía, 3.25. Y después del diodo LED y los dos diodos rectificadores, vean, acaba de bajar hasta 3, pero ahí es por el tester que no es tan exacto, pero ahí 3 voltios. Vean cómo cada uno de ellos va reduciendo el voltaje. Y así hacen ustedes. Con cada uno de ellos ustedes lo van a adaptar a su necesidad. Entonces dijimos que la serie empieza aquí. Y vean. Vamos a poner. Lo que pasa es que el negativo no está haciendo un buen contacto. Pero quiero que vean la pantalla. Si yo lo enciendo, vean, ahí enciende el LED y vean, no sé si observan allí la pantalla, que pueden ponerlo a funcionar con un USB. Vean allí. Pasa que se mueve y se apaga. Obviamente, si ustedes lo van a usar, ustedes lo que hacen es que le ponen unos cablecitos a los bornes donde van las baterías y le dan una mejor sujeción a lo que es el USB para que lo puedan usar. Aquí yo solamente les estoy mostrando el ejemplo y lo que pueden hacer. Vean, allí lo encendimos. Entonces ya ustedes con unos mejores cablecitos, o sea, de una mejor manera, vean, allí sí se sostiene. Lo medio puse para que se sostuviera. Y entonces, si ustedes le dan aquí al botón de encender, él enciende y se enciende la lucecita. Claro, los cablecitos ahí no están muy bien, entonces me ha sido como un falso contacto. Pero vean que con un USB y estos componentes que son de reciclaje, un pequeño cable, un USB viejo, podemos poner a funcionar cualquier artefacto que trabaje con pilas, con baterías. En este caso, este es un tensiómetro. Imaginemos que necesitan medirse la tensión y las baterías están descargadas. Entonces ustedes con un transformador de voltaje, un cable USB y esta cosita, bueno, ustedes pueden activarlo allí y pueden medir la tensión a alguien. Claro, aquí ustedes hacen una mejor conexión y le dejan los dos cablecitos y simplemente entorchan y ya le queda más fácil. Igualmente con el radio, igualmente con linterna. O sea, todo lo que funcione con baterías, ustedes lo pueden hacer con este USB. A ponerlo a funcionar así. Bueno amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse, cualquier duda, cualquier cosa que quieran la dejan aquí en los comentarios, yo los reviso y estaré respondiendo. Saludos y que estén muy bien.